no sé cómo decirlo sin que se me malentienda. Voy a aterrizar. Sé que es muy importante tener un modelo y tener una idea y tener una hoja de ruta de qué queremos hacer con nuestra vida y qué queremos hacer con nuestra economía. Pero al mismo tiempo tengo la sensación de que el debate económico ha sido capturado por el poder y de que el relato del poder se ha impuesto. Y a mí me parece que la gente que queremos hacer economía crítica, no sé si lo conseguimos, yo no sé si soy economista crítico, quiero serlo. La gente que queremos hacer economía crítica tenemos que entrar en ese relato y no podemos estar en la estratosfera. También, quizá también, pero tenemos que desmontar el relato. Porque si nosotros no somos capaces de desmontar el relato, ¿cómo vamos a construir una acción política? Y el título, que creo que no lo puse yo, sino que me lo puso la organización, ¿no? El mito de la recuperación parece que apunta a una crítica de que es un mito, de que finalmente no hay recuperación. Pero yo quiero empezar diciendo lo que se plantea desde lo que podríamos decir o llamar la economía dominante. Y la economía dominante dice sin paliativos que hemos salido de la crisis o que estamos saliendo de la crisis y que lo peor ha pasado. Y la prueba de que eso es así, ¿no? Voy a lanzar varias ideas a partir de las cuales quiero construir el relato crítico, a partir de esos datos, sin entrar en los detalles estadísticos. La cuestión básica que se plantea es todas las economías, sin excepción, incluida la griega, sin excepción, están creciendo, sin excepción. Y por lo tanto la situación ha cambiado mucho de lo que había, por ejemplo, en 2012. En 2012, 14 economías, es decir, la mitad de las economías comunitarias estaban decreciendo, en el sentido estadístico del término, no en el sentido que ha utilizado Amaya, decreciendo. Su PIB estaba retrocediendo, 14 en 2012. Y ahora ninguna, 0 economías. Todas están creciendo. Y además de eso, la mayor parte de las economías comunitarias ya han alcanzado el nivel de precrisis. Ya están con niveles de Producto Interior Bruto. Voy a utilizar este indicador, pero luego diré que comparto 100% el planteamiento de Amaya. 120%, que diría Rajoy, ¿no? Comparto absolutamente el planteamiento de Amaya en cuanto a que el PIB es un icono que no podemos seguir adorando los economistas. Pero en términos de PIB no es un dato insignificante decir que muchas de las economías que habían entrado en recesión ya han alcanzado el nivel de Producto Interior Bruto que había en 2007. Y el relato dominante añade a esto que estoy planteando que si esto es así, también haciendo gala del buen hablar de Rajoy, es que las cosas se habrán hecho bien. Se han creado las condiciones. Si estamos creciendo, ¿será que las políticas que se han aplicado son las correctas? Sí, es verdad que algunos habrán quedado en el camino, pero hay oportunidades para todos. Bien, ¿cuál es el asunto? Esto es el mantra de cada día. Esto ha impregnado no solamente la economía convencional, sino que me atrevería a decir que una parte de la economía crítica está como arrinconada en este relato. ¿Qué decir si los datos macroeconómicos demuestran de manera clarísima que las economías ya no retroceden, sino que están creciendo? Y algunas están creciendo a un ritmo que no es insignificante. Por ejemplo, la economía española está creciendo a un ritmo del 2%. No es lo mismo que crecía antes, pero no es un residuo. No es peccata minuta. Bien, una primera cuestión, si yo quisiera hacer una crítica de todo esto, de todo este montaje, que es a lo que voy a dedicar el resto de lo que quiero decir, diría que hay una primera cuestión de orden metodológico y conceptual que sin ir a grandes teorías quiero explicarlo porque para mí es básico. En primer lugar,
se utiliza un indicador que es la prueba del algodón del éxito, que es el Producto Interior Bruto. No lo podemos aceptar. Primera cuestión. No me voy a extender en ello porque sería volver sobre todo lo que ha planteado con mucha razón Amaya. No lo podemos aceptar. Porque ha habido una crítica muy fundamentada desde el ecologismo y desde el feminismo. ¿No? Porque es un indicador que no contempla en absoluto, al contrario, favorece la degradación de los recursos naturales, la degradación de los ecosistemas, la degradación climática. No contempla el coste real de la producción. Es una ficción estadística. Por lo tanto, no podemos aceptar desde esa perspectiva y tampoco podemos aceptarlo desde la perspectiva de que se supone que cuando la economía crece todos ganan. No podemos aceptar eso. Parecería que el crecimiento del PIB tiene un efecto de derrame, ¿no? Finalmente, si tú eres innovador, si quieres, si te animas, si estás en el mercado de trabajo, algo te caerá. Los que entronizan el Producto Interior Bruto omiten por completo el tema del reparto. Y yo creo, y luego lo argumentaré más, yo creo que el tema del reparto simple y llanamente debe estar en el centro, en el epicentro de la reflexión crítica. Esa es la primera cuestión que quiero plantear. Y la segunda, que trato de explicar a mis alumnos, y cuando era profe, porque me he jubilado hace unos meses y estoy encantado de la vida, dedico un tiempo a explicar que la teoría económica convencional da por supuestas unas cosas que ¿por qué? ¿Por qué debemos dar por supuesto ciertos automatismos? Por ejemplo, se dice más crecimiento igual a más empleo. ¿Por qué? ¿Por qué el crecimiento económico, en virtud de qué ley física o mecánica, más crecimiento es igual a más empleo? O se dice también, hay que ajustar las cuentas públicas porque eso genera un aumento del PIB. ¿Dónde? ¿Dónde está la evidencia empírica? ¿Dónde está la información que permita afirmar tal cosa? O una muy habitual, que es el pan nuestro de cada día en todos los relatos económicos, y es que la moderación salarial, moderación, ahora diré algo del lenguaje, moderación, que no es moderación, es represión salarial. Que la moderación salarial permite crear más empleo y permite ganar en competitividad. ¿Y dónde está ese principio igualmente biológico de la genética que permite afirmar que en cualesquiera circunstancias, cualquiera que sea el entorno institucional, contener o reducir los salarios permite crear empleo? O contener y reducir los salarios permite que la economía sea más competitiva. O cuando se afirma que si los empresarios ganan más, si aumentan los beneficios, eso también genera más inversión productiva. ¿Y dónde está igualmente la evidencia empírica? Porque lo que conocemos del capitalismo es precisamente lo contrario. Precisamente una enorme cantidad de beneficios que no fueron a la inversión productiva, fueron al casino y se quedaron en el casino y no volvieron a la producción, porque volver a la producción significaba asumir riesgos que no querían asumir. En el casino podían obtener beneficios extraordinarios y a corto plazo. Por lo tanto, beneficios igual a inversión productiva, ¿quién lo dice? Y si se dice, hay que pedir evidencia. No discutir, desde mi opinión, no irnos a la trinchera de la ideología, no irnos a la trinchera de los modelos genéricos. No, pidamos evidencia. ¿Dónde se ha producido eso en el capitalismo en las últimas décadas? Porque simple y llanamente no se ha producido. Y sigue siendo el mantra que se enseña a los estudiantes, en todos los lados. Hay que permitir que los empresarios ganen más dinero porque esa es la clave para la inversión productiva. No, es la clave para el enriquecimiento desmedido de las élites y las oligarquías, no para la inversión productiva. O cuando se dice también que más globalización, hay que abrir las economías, porque abriendo las economías, estas son más eficientes. De nuevo, reclamemos evidencia empírica. Lo que quiero plantear con todo esto es que damos por supuesto muchas veces desde la economía crítica cosas que tenemos que abrir el paquete, tenemos que abrir esa caja negra.
No podemos conformarnos con ese sentido común, porque detrás de ese sentido común hay mucho apriorismo, además de mucha ideología. Hay mucho apriorismo y, por lo tanto, cuando se nos dice eso, lo que yo creo que tenemos que pedir desde la economía crítica es abramos esa caja negra. Dices que represión salarial más y mejor empleo. Dame los datos. Dame los datos a qué países, a qué periodo, empleo de un día, empleo de 2 días, empleo de 0 horas. Dame los datos. Y a partir de ahí empecemos a discutir. En definitiva, yo lo que planteo con este asunto es que libremos la batalla en el espacio de la economía convencional. No nos vayamos a la estratosfera, no nos vayamos a la ideología nuestra, no nos vayamos a los modelos genéricos, vayamos a la economía para desmontar el relato de la economía dominante, que es débil. Es la primera idea que quiero plantear. Es un relato débil, es un relato inconsistente desde el punto de vista de la propia lógica económica que inspira ese relato. Pero cuando se habla de recuperación y de que la economía ya está a 1000 por hora, me he preocupado antes de venir aquí de mirar los pronósticos que hace el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que es una institución súper conservadora, reaccionaria a más no poder. No, pero ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional no confirma en absoluto esos pronósticos. Habla más bien de un crecimiento económico que se desacelera. Por lo tanto, cuando se dice que estamos a las puertas y la prueba es el crecimiento del PIB, no. El Fondo Monetario Internacional no dice eso. Y el Banco Mundial tampoco. Es que las previsiones no son optimistas, sino todo lo contrario. Por no hablar de economistas que opinan que estamos a las puertas de un periodo muy largo de estancamiento secular. Fijaros, no me he ido del PIB. O sea, por supuesto, acepto, ya lo he dicho antes, todo el planteamiento de Amaya, pero yo no me he ido del PIB, porque lo que quiero es poner aquí sobre la mesa el discurso convencional y la crítica que nosotros podemos hacer. Las previsiones y los pronósticos de economistas muy solventes y de instituciones internacionales igualmente solventes hablan de un crecimiento débil, insuficiente y errático. En absoluto hablan de un crecimiento sostenido y ascendente. Nos están vendiendo la moto, no lo aceptemos. Cuando nos hablen de crecimiento y recuperación, no. Digamos que no, que la evidencia empírica y los pronósticos de muchos economistas que hablan de estancamiento y que hablan, por supuesto, los economistas más críticos, no solamente de un crecimiento lento, sino de un crecimiento inestable salpicado de crisis, ¿no? Porque posiblemente lo peor aún está por venir. Bien, además quiero plantear que cuando se habla de que ha mejorado el PIB, gran parte de la mejora es, como ya se ha dicho muchas veces, son los vientos de cola, son factores coyunturales. Ha mejorado el PIB, pero no porque la economía funcione mejor, no porque hayamos hecho las cosas que teníamos que hacer. En parte se explica porque el Banco Central Europeo, y no quiero entrar en tecnicismos, ha aplicado una política que ha consistido en abramos el grifo del dinero y resolvamos el problema de liquidez de los bancos. Eso es lo que ha hecho el Banco Central Europeo. Regalemos el dinero a los bancos, sin contrapartida. Porque uno podría decir, y podría incluso estar de acuerdo, oye, los bancos qué importantes son para dejarlos quebrar, aunque han asumido riesgos y por lo tanto merecen asumir responsabilidad sus directivos. Pero no se puede regalar el dinero, habrá que pedir algo a cambio, contrapartidas, un plan que limite las extravagantes remuneraciones de los directivos empresariales. Esos directivos que tienen sueldos que son 1000 veces, no el 1000%, 1000 veces por encima del sueldo medio de un trabajador. Pero ¿cómo puede funcionar bien una economía? ¿Cómo puede funcionar bien una economía con esas diferencias salariales que no se explican por la productividad? No son 1000 veces más productivos, son 1000 veces más poderosos. Y esa es la clave. Se autoasignan remuneraciones extravagantes sin ningún tipo de control. Sí, la economía ha crecido en parte por la política del Banco Central Europeo y en parte porque el petróleo está muy barato y en parte porque el euro está muy débil. No quiero entrar en tecnicismos,
Pero todo eso son elementos coyunturales. ¿Pero qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Y detrás lo que hay es una economía muy débil. La española y la comunitaria, una economía muy débil, donde no se han hecho transformaciones en profundidad, salvo ocupar las instituciones y saquearlas, y reformar los mercados laborales. Reformar para liberalizar y para eliminar, para permitir que entrara un tsunami y se llevara por delante la negociación colectiva. Esto es lo que ha consistido. Las reformas en profundidad que se han hecho en España y en Europa han consistido en eso: permitir la hiperconcentración bancaria y empresarial y hacer un ajuste de cuentas con los trabajadores y las organizaciones sindicales y convertir los espacios públicos en mercado. Yo sí tendría algo que comentar luego en el debate acerca del estado de bienestar. Es que los estados de bienestar los están desmantelando las élites, no las alternativas desde la economía crítica. Los espacios sociales los están desmantelando las oligarquías. No es que utilicen las instituciones, es que han ocupado las instituciones, la política y los políticos. Puertas giratorias no, el mismo espacio. Comparten el mismo espacio, las élites políticas y económicas. Luego, ojo con lo que decimos del estado de bienestar. Luego, si queréis, lo comentamos. Pero además, algunas de las cosas que han ido mejor son insostenibles. No las debemos sostener. Es que una parte de la mejora que... Bueno, yo me enrollo mucho, me dices cuando nos... Yo una parte de las mejoras que tiene, por ejemplo, la economía española es el resultado de que los salarios se han desplomado. ¿Cómo se puede hablar de recuperación? Mirad, los salarios de los trabajadores que ganan sueldos más bajos han caído en términos nominales el 20%. En términos nominales, en términos reales mucho más, de capacidad adquisitiva. Se ha producido un desplome salarial. Claro, si con ese ajuste salarial no vendes más, pero ¿es esto? ¿Esta es nuestra estrategia competitiva? ¿En esto consiste? ¿En esto consiste estar en el mercado internacional? ¿Esta es nuestra ruta para ser más competitivos en la globalización? Pero esto es insostenible. Pero no solamente es insostenible, es que la política salarial es un callejón sin salida. La política salarial que se sigue en España, pero también sigue el europeísta Macron y también sigue el socialista, los socialistas en Alemania, cuando gobernaron, aplicando una política restrictiva brutal, es que esa política restrictiva, esa contención de los salarios, está en el origen de la crisis económica. Cuando a nosotros nos han dicho 1000 veces, es que los salarios son culpables. Hay que decir, sí, son culpables. No su crecimiento, sino su estancamiento. Sí, son culpables. Está en el origen de la crisis. El estancamiento de los salarios, porque eso ha sido como la puerta abierta a la financiarización de la economía. Como los salarios no crecían, han llegado los bancos y han dicho, ¿queréis dinero? Tomar dinero y correr. Y con ese dinero alimenta las burbujas y con esa desigualdad, que las élites han ganado mucho dinero, con esa desigualdad, con esa hiperconcentración de la renta y la riqueza, no ahora, desde los años 80, antes del euro, con esa hiperconcentración las élites han alimentado los casinos. Por lo tanto, cuando nosotros nos dicen los salarios culpables, sí, pero no su crecimiento, si es que no han crecido. Si es que los salarios se mantienen semiestancados desde hace 3 décadas, los de las élites no, que también son salarios. Por eso cuando nos dan el dato de que el crecimiento de los salarios es X, hay que decir, bueno, ¿y con esto qué me quieres decir? Porque resulta que el crecimiento promedio oculta que el 10% más rico, es decir, las élites empresariales están ganando muchísimo más. Y el 90%, un porcentaje muy alto, no gana más. Y los que están en la parte baja ganan mucho menos. Pero incluso más allá del crecimiento, cuando nos dicen, bueno, pese a todo la economía crece. Yo soy partidario, sin salir, me veis, no estoy
no estoy en el territorio de Amaya, en el cual estoy súper cómodo, por otro lado, pero no estoy en el territorio de Amaya. Estoy en el territorio de la economía convencional. Y hay que decir, bueno, ¿y por qué me presentas solo el PIB? Preséntame también la inversión, por ejemplo. Nosotros los economistas, también los críticos, decimos que la inversión depende de cómo se oriente, pero decimos que la inversión es muy importante para la economía. Pero, ¿sabéis? La inversión en 2016 en España estaba 30 puntos porcentuales, que no es peccata minuta, 30 puntos porcentuales por debajo de su nivel de 2007. Oye, ¿pero qué es lo que has hecho bien? Si simple y llanamente la inversión productiva, tanto la pública como la privada, se ha hundido en nuestro país. Si es que se han degradado las capacidades productivas, si es que esto es una pérdida irreversible. Lo mismo con los salarios, lo mismo con el empleo. ¿Sabéis que el empleo de la economía todavía está, en 2016, todavía está 10 puntos porcentuales por debajo del empleo que había en 2007? Pero, ¿y cómo dices que la situación va mejor? Si todavía hay menos empleo del que había en 2007. Si es que esa frase que se acuñó en su momento en América Latina es nuestra también, década perdida. Hemos perdido una década y hemos perdido mucho en esa década. No hemos perdido solo tiempo. Ahora mencionaré que hemos perdido muchas otras cosas. Pero cuando se decía, no, es que el objetivo mío, Rajoy y otros, el objetivo mío es la deuda pública. Joder, la deuda pública. Tenemos 60 puntos porcentuales más alta la deuda pública que la que teníamos en 2007. 60 puntos, teníamos 30 y tantos % en 2007 y ahora tenemos el 100% del Producto Interior Bruto. Joder, para ser el objetivo fundamental no parece que hayan ido las cosas muy bien. Lo que yo, por lo tanto, planteo es, oye, pongamos todos los indicadores, no me entregues solo el que parece más lustroso, por no hablar de la desigualdad y de la pobreza. Las estadísticas de Eurostat, las estadísticas de la Unión Europea sobre pobreza y exclusión social son abrumadoras. Pero no solo en España estamos en el ranking, estamos entre los 3 países más desiguales de Europa. 3. Estamos en el tercero, creo que está delante de nosotros Estonia, Letonia, alguno de estos. El tercer país más desigual. Pero no solo España y otros, y Alemania, la gran Alemania, la próspera Alemania, la industrial Alemania, resulta que tiene el 20% de sus trabajadores por debajo de la línea de la pobreza. El 20%. Y en España, idem de idem. También tenemos muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Lo cual también invita a reflexionar acerca del mantra. El empleo es la ruta. Joder, la ruta. Si tener un empleo resulta que no garantiza salir de la pobreza. Por lo tanto, pongamos todos los indicadores juntos para decir, desde esta perspectiva, que en absoluto, sin irme a otros territorios, porque ya lo ha explicado muy bien Amaya, en absoluto estamos saliendo de la crisis económica, porque el crecimiento está inspirado en factores coyunturales y porque los elementos estructurales, el mar de fondo que nos ha traído hasta aquí, ese mar sigue en estado de marejada. Ninguno de los problemas fundamentales que tenía este país se ha resuelto, ni tampoco el de la Unión Europea. Teníamos el problema de la desigualdad, más desigualdad. Teníamos el problema de la pobreza, de la concentración del poder, más concentración. De la hipercentralización de la estructura empresarial, pues no querías arroz Catalina, 3 tazas. Más concentración empresarial. Menos Europa. Europa más elitista, más oligárquica. Menos presión fiscal sobre las capas favorecidas. Más presión fiscal sobre las clases medias y sobre los trabajadores. Espacios públicos capturados. Estados arrinconados. Y tengo la sensación, y hay que ser conscientes de este asunto. Nosotros, en fin, aquí estamos gente convencida, pero la batalla, o sea, los elementos centrales de la batalla lo han ganado por goleada. Estamos resistiendo y estamos intentando hacer las cosas, pero seamos conscientes de dónde está nuestra correlación de fuerzas. Los salarios, la desigualdad, la pobreza, la Europa, una Europa
una Europa autoritaria, una Europa que impone la disciplina fiscal, usurpando la soberanía de los Estados nacionales. Una Europa que decide cuál debe ser el comportamiento de las finanzas públicas y que impone objetivos. Y si no se cumplen, y si no los cumple la periferia, porque Alemania está a salvo de esos criterios, si no los cumple la periferia, penalizaciones. Por eso mi planteamiento es que estamos más lejos y no más cerca de una salida de la crisis, aun cuando haya una recuperación del Producto Interior Bruto. Esta es mi línea fuerte de razonamiento. Y el debate de la crisis, y ya con esto termino para que, si queréis, comentemos cosas. Para mí, el debate tiene que poner el centro, y retomo una idea que creo que también planteaba Amaya, tiene que poner en el centro las necesidades. Tenemos que subvertir el razonamiento, porque parecería que solo hay una política económica posible o deseable. No, las políticas económicas dependen de qué queramos. Y lo que queramos depende de qué necesidades queramos cubrir. Por lo tanto, empecemos por ahí. Demos la vuelta al discurso. Hablemos de necesidades, hablemos de objetivos, y cuando hayamos hablado de necesidades y objetivos, hablemos de políticas. ¿Por qué la única política posible es la política de ajuste presupuestario? Nueva ley física. ¿Quién dice eso? ¿Qué teoría económica dice eso? ¿No? Para discutirlo, para entrar en el corazón de ese relato, hablemos de necesidades. ¿Qué necesidades pueden y deben cubrirse? Para eso necesitamos más y no menos democracia. Necesitamos que haya intervención ciudadana y necesitamos que haya mecanismos para que estas necesidades se expresen socialmente. Necesidades, y esas necesidades necesitan recursos y se plasman en objetivos. Cuando hayamos resuelto eso, entonces hablemos de políticas. Porque si solo hablamos de políticas, estamos comprando todo el relato. ¿Entendéis? Si solo hablamos de política y nuestra única preocupación es no voy a cumplir el 3%, sino darme más tiempo para que llegue, no es ese el tema. El tema no es margen de maniobra para llegar, es que quiero un cuestionamiento en profundidad. Para mí esa es una cuestión clave. Una segunda cuestión clave es las personas son lo primero. Yo también intento explicarlo en las clases o cuando daba clases. Las personas lo primero. Si una política económica tiene mucho éxito, pero se ha dejado a las personas en la cuneta, es una política económica fracasada. Si un país como España tiene al 30% de su población, según el indicador AROPE que elabora Eurostat, tiene al 30% de su población en situación de pobreza o exclusión social, es que no funciona esa economía. Las personas, ¿qué quiere decir? Que hay que cubrir las necesidades de las mayorías sociales, sabiendo que no todos pueden ganar, ni pueden ganar lo mismo. Es que para cubrir las necesidades de las mayorías sociales hay que redistribuir. Y esta es la otra cuestión clave que quiero plantear. Hay que repartir. En el amplio sentido del término, hay que repartir tiempos, hay que repartir horas, hay que repartir empleos, hay que repartir renta y hay que repartir riqueza. Esta es mi opción al crecimiento. Repartamos. ¿Es posible repartir? Sí, pero hay resistencias. Y las habrá más, por supuesto, porque quien vive en el privilegio de remuneraciones, como antes decía, desorbitadas, no quiere compartir. No quiere compartir. Porque se ha abierto, con la crisis, se ha abierto paso a un nuevo capitalismo, básicamente de naturaleza extractiva y confiscatoria. Crecen poco, voy a extraer. ¿Voy a extraer de dónde? De donde hay, de la población. Todas las decisiones, inevitablemente, y aquí nosotros en Podemos creo que tenemos mucho que aprender y mucho que hacer, todas las decisiones tienen que estar recorridas por el criterio de la sostenibilidad. Pero tenemos que creérnoslo, porque no se puede decir eso y al minuto siguiente reivindicar el crecimiento como vía de salida. Simple y llanamente no podemos decir eso. Aunque pudiéramos entrar en un debate de que hay sectores y ámbitos que tienen que decrecer para que otros puedan crecer. Sin entrar ahora en el debate, sin más, decir que nuestro modelo es más crecimiento y recuperar la vieja Europa, no.
porque la vieja Europa ya era la Europa de las élites y la vieja Europa nos ha traído hasta la crisis. Por lo tanto, tenemos que abrir, ¿no? Y con esto termino, en mi opinión, tenemos que abrir una agenda política, pero que no puede ser una agenda de los políticos, una agenda política que para que sea transformadora tiene que ser una agenda de la ciudadanía. Gracias.